Hola, mi nombre es María Fernanda Londoño de la Hoz, estudiante del tercer semestre Normal Superior de Manatí. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre trastornos del aprendizaje, especialmente el trastorno conocido como dislexia. Pero primero debemos saber qué es un trastorno. Un trastorno es una condición a nivel cognitivo o social que con el tiempo puede ser tratado y se puede mejorar con facilidad. Es muy importante saber que si un niño presenta un trastorno, esto no quiere decir que su inteligencia o su estado emocional puede ser afectado. Este niño puede seguir realizando actividades normal como cualquier otro niño y puede estar al mismo nivel educativo que los demás, solo que este trastorno debe ser tratado para que sea un poco más manejable a nivel de educación junto a sus otros amigos. Existen diferentes tipos de trastornos de aprendizaje. Algunos de los síntomas son dificultad para clasificar entre derecha e izquierda, dificultad para recibir órdenes o recordar lo que acaba de leer o de decir, dificultad para clasificar objetos según su forma o tamaño, e invertir letras, números y palabras. Pero bueno, empecemos a hablar del trastorno que nos interesa en este momento y es aquel conocido como dislexia. Este es un trastorno de lectura o lectoescritura. Es uno de los más conocidos y mejor estudiados. Entre un 5 y 17% de la población padece de este trastorno. Este trastorno se da por lo general durante el primer ciclo de la educación primaria, es decir, entre transición y primero de primaria, más o menos entre los 4 y 7 años, que es el tiempo en el que los niños están aprendiendo a leer y a escribir. Es muy importante saber que no todos los niños que presentan este tipo de trastorno van a presentar todas las características o con la misma intensidad, es decir, puede haber una variante entre todos los niños que padezcan de dislexia. Bien, ahora hablemos de las características. Este tipo de trastorno de aprendizaje conocido como dislexia puede ser presentado de forma hereditaria, es decir, que sus padres padezcan o hayan padecido de este tipo de trastorno. Puede presentarse durante toda la vida, aunque este puede ser tratado y mejorado poco a poco. Se presenta durante los 4 y 7 años de edad, que es la edad o la etapa en la que el niño está aprendiendo a leer y a escribir. Baja velocidad al momento de leer, es decir, al momento que los niños están leyendo pueden invertir las letras o las palabras y esto hace que tengan una lectura un poco lenta. Además de que puede presentar una ortografía pésima, ya que así como leen o piensan, también asimismo escriben invirtiendo las letras o las palabras. Aunque estos aprenden con facilidad, presentan dificultad para deletrear y recordar o memorizar el sonido de las palabras. Además, también presentan dificultades para realizar rimas. Presentan dificultad al momento de aprender los sonidos de las palabras. Recordemos que al momento de enseñarle a los niños las vocales o el abecedario, es muy importante enseñarles el sonido de cada fonema. Por ejemplo, A, ala, barco, casa, dinero o dedo, estrella, foca, oso. Y así de esta forma deberemos de enseñarles los sonidos de cada fonema. Los que presentan dislexia manejan una comprensión lectora igual o incluso mejor que cualquier otro niño normal. Además de esto presentan una ortografía pésima, también pueden presentar errores o inconvenientes con los números al momento de invertirlos. Por ejemplo, el número 6 lo pueden confundir con el número 9 y así de esta forma también se complica mucho con las palabras trabadas. Por ejemplo, PL, TL, TR, DR, DL, CL, CR, etc. Una de las cosas más importantes es cómo manejar este tipo de trastornos o cómo trabajar con niños que presentan este tipo de trastorno de aprendizaje. Lo más importante que debemos saber es que debemos trabajarlo con diferentes actividades, talleres, juegos y muchas formas divertidas para hacerlo. ¿Para qué? Para que este niño no se sienta de pronto aburrido, con vergüenza de realizar este tipo de actividades, sino que se diviertan al momento de que están aprendiendo y manejando o mejorando su trastorno. Por ejemplo, podemos dividir las palabras por sílabas
Es muy importante conocer los símbolos de las letras, es decir, al momento de ver las letras, el símbolo visualmente, debemos transformarlo inmediatamente a un fonema, es decir, el sonido de la letra que estamos viendo. Recordemos que es muy importante no ponerlos a leer en público para que así no se sientan avergonzados, atemorizados de que se puedan llegar a equivocar y que sus compañeros se puedan burlar, que es lo más probable. Además de esto, es importante darle un tiempito extra en los exámenes para que puedan leer bien, mirar bien, no invertir las letras y hacer las cosas con calma y de una excelente forma. Además, un juego muy importante y divertido para ellos sería jugar con cubos de Lego de diferentes colores, pedirles que ordene, por ejemplo, un color delante, un color detrás, por ejemplo, el color amarillo a la derecha, a la izquierda el color verde, delante el color rojo, atrás el color amarillo. Este es un juego muy divertido para ellos y que se aprende mucho, trabaja mucho este tipo de trastorno. Es muy importante invitarlos a leer juntos, que leamos poco a poco, narremos y expliquemos lo que va pasando en la historia. Además, debemos invitarlos a que inventen un final diferente para la historia. Recordemos que todas estas actividades o ejercicios debemos de hacerlas de una forma divertida, tratarlo como si fuera un juego y al final podríamos entregarle un beneficio o un premio por haber realizado este tipo de ejercicios y actividades, ya que de esta forma se van a sentir un poco más motivados y les va a gustar muchísimo realizar sus ejercicios para mejorar su trastorno. Ok, ahora les voy a presentar un caso. Durante la virtualidad, desde el inicio de la pandemia, he tenido la oportunidad de trabajar con una niña. Su nombre es Camila, actualmente tiene 6 años. El año anterior se encontraba en grado transición, aprendió a leer y a escribir perfectamente, pero durante este año que se encuentra en el grado primero de primaria, ha tenido unos inconvenientes al momento de invertir ciertas letras, sobre todo con las palabras trabadas. Asimismo, algunas veces le sucede con los números. No soy nadie para juzgarla o decir de que presenta este tipo de trastorno, pero sí me gustaría realizar estas actividades o ejercicios con ella, así quizás de esta forma pueda mejorar o parar este tipo de inconvenientes que tiene con invertir las palabras. Entonces, miremos qué actividades tengo preparadas para ella. Bueno, aquí estoy con Camila, que me va a ayudar a hacer las actividades. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con un juego muy sencillo que es separar las palabras por sílabas. Vamos a separar 2 palabras. Separemos la palabra mamá. Mamá. Ahora separemos la palabra libreta. Libreta. Muy bien. Bueno, en este podemos observar que hay varias letras en espejo. Está la P y está la Q. Entonces aquí Camila tiene que encontrar las respectivas correctas. P. Bueno, aquí notoriamente encontramos que aquí le pedí que tachara con una X las letras P de papá y tachó también algunas Q y algunas P. Hay un error notorio aquí. Y aquí sí las hizo bien, solamente únicamente tachó las Q. En este ejercicio hay varias palabras escritas de 2 formas. Una está escrita de forma correcta y la otra de forma incorrecta. Vamos a ver cómo le va a Camila. En este caso debe tachar la palabra que está escrita incorrectamente. Ahora Camila nos va a leer un cuento con letras y dibujos. Empecemos. Este es el cuento del gusano que tiene 7 patas. Que tiene 7 patas, pero no tiene manos. Este es el cuento de la serpiente. Tiene rayas, pero no es una cebra. Y este es el cuento de la hormiga, que tiene 6 patas y una
Gran barriga. Ahora es el turno de las sopas de letras. Camila nos va a encontrar estas palabras que están aquí en los dibujos. En esta parte hay unos dibujitos y 3 formas escritas. Únicamente una de ellas está escrita de forma correcta. Empecemos. Cereza. Cerezas. No. Camila, muchas gracias por participar en estas actividades.